Hola, buenas tardes. Vamos a proceder a ver los contenidos de la tercera clase del curso de Ecofisiología Vegetal o Ecofisiología de Plantas, en el que vamos a hablar sobre las relaciones hídricas en las plantas. En definitiva, vamos a ver aspectos que tienen que ver con la fisiología de las plantas y el agua. Y es que el agua comprende una parte muy importante de la biomasa de las plantas. Fijaros aquí estos datos de referencia. Tenemos que las plantas herbáceas, hasta el 90% de su biomasa corresponde a agua, y este porcentaje disminuye sensiblemente en plantas leñosas, pero puede llegar a ser hasta el 75%. Otro dato freak para que tengáis en cuenta la relevancia del agua. Por cada gramo de materia orgánica que sintetiza una planta, ya esta planta tiene que absorber al menos 500 gramos de agua a través de sus raíces, transportarlo a través de la planta y liberarlo a la atmósfera. ¿Ya? Durante todo este proceso, el agua va a cumplir diferentes funciones. Va a tener función estructural, de transporte, crecimiento celular, intercambio de gases, participación en procesos bioquímicos y metabólicos, regulación térmica, entre otros. Eh, este tipo de funciones las vamos a ir viendo a lo largo del curso, pero en la clase de hoy vamos a repasar o aprender incluso aspectos que tienen que ver con la estructura y con el transporte dentro de las plantas. Vamos a empezar con la parte que se refiere a la estructura. Vosotros sabéis que cuando una planta deja de tener agua disponible, lo que hace es que pasa de estar hidratada a estar turgente, a estar deshidratada cuando no tiene agua. Y eso que vemos a nivel macroscópico se refleja a nivel celular de la siguiente manera. En las plantas hidratadas, las células tienen un estado turgente, y cuando la planta pierde agua, las células pasan a estar en un estado de flacidez. ¿Ya? Estos cambios en la turgencia celular se deben a cambios en el contenido de agua que hay básicamente en la vacuola, ¿ya? Que es este orgánulo celular que es un compartimento cerrado donde se almacena básicamente el agua con ciertas otras sustancias, ¿ya? Pero el mayor contenido de la vacuola es el agua, y de hecho la vacuola contiene el 90% del agua de una célula vegetal. Cuando la vacuola está llena de agua, ejerce presión sobre la pared celular, y eso es lo que explicaría la turgencia, ¿ya? Desde un punto de vista cuantitativo, la turgencia se mide en términos de presión, lo que se llama presión de turgencia, y esta presión de turgencia depende del balance del potencial hídrico dentro y fuera de la célula. ¿Qué es el potencial hídrico? El potencial hídrico es una medida de presión que indica la energía disponible para desplazar una unidad de volumen de agua. Y esta es una definición totalmente física de este concepto potencial hídrico. Se expresa en términos de como julios, o sea, las unidades son julios por metro cúbico, o lo que es lo mismo pascales, ¿ya? Un julio por metro cúbico es equivalente a un pascal. En los seres vivos el flujo de agua es un proceso pasivo que se mueve en respuesta a fuerzas físicas desde regiones de alto potencial hídrico hacia regiones donde el potencial hídrico es menor. Fíjense que el potencial hídrico, no lo había dicho antes, se denota con la letra Phi, W de agua, ¿ya? Y estos movimientos de agua van a determinar la estructura de las plantas a través de la turgencia celular, que es lo que hemos visto un poquito antes, y también va a ser relevante en explicar el transporte de agua y de los nutrientes a través del xilema, ¿ya? El potencial hídrico de lo que sea, ya, o sea, no, el potencial hídrico, sí, en realidad es de lo que sea, pero voy a hablar en términos de células, ya, para que estemos más, digamos, circunscritos al sistema de estudio. El potencial hídrico disminuye
o digámoslo de otra manera, se descompone en tres potenciales, ¿ya? El potencial osmótico, ya que depende de la concentración de solutos en el agua, de lo que haya disuelto en ese agua. Depende también del potencial de presión, que es la presión a la cual está sometida ese agua, y de la fuerza de la gravedad, que determina el componente del potencial hídrico que se llama potencial gravitacional, ¿ya? De manera que el potencial hídrico va a ser igual a la suma de estos potenciales. Cuanto mayor es la concentración de solutos en el agua, menor es el potencial hídrico. Cuanto mayor es la presión a la que está sometida el agua, mayor es el potencial hídrico, y cuanto mayor es la fuerza de la gravedad, también es mayor el potencial hídrico. El potencial hídrico del agua pura a presión ambiental a 0 metros sobre el nivel del mar es igual a 0 megapascales. Las unidades a las que vamos a emplear en este curso, en este curso, va a ser sobre todo megapascales, ya no pascales, sino megapascales, para que los números sean un poquito más manejables. Es la misma unidad, pero en otra escala. Ustedes ya saben, lo mismo que sería como en lugar de hablar de bytes de información en un archivo, hablamos de megabytes, porque pues, si no el número tendría muchos ceros, ¿no? Pues aquí es algo parecido. Volviendo a la función estructural del agua, y ahora que ya comprendemos que la función estructural depende de la turgencia depende a su vez de balances de potencial hídrico, ya vamos a ver un poquito cómo este potencial hídrico modula la turgencia celular y por lo tanto la estructura de la planta. Y para eso vamos a verlo con este ejemplo. Imagínense una solución de sacarosa. Recuerden que sacarosa es un disacárido, ¿ya? Imagínense entonces esta solución de sacarosa a 0,1 molar. Tendría, por definición, esto se calcula un potencial hídrico de menos 0,24 megapascales, ¿ya? Una célula flácida modelo podría tener menos 0,73 megapascales, ¿ya? Vamos a suponer que tanto esta célula suelta es una célula individualizada, ¿ya? de una planta. Imaginémonos que tanto esta célula individualizada como esta solución de sacarosa están las dos a 0 metros sobre el nivel del mar, por lo tanto tendrían el mismo potencial gravitacional, porque recuerden que el potencial gravitacional depende de la fuerza de la gravedad, y la fuerza de la gravedad y esto depende de la altura a la que estemos puestos sobre la superficie terrestre. Entonces aquí no tenemos diferencias, ¿no? Por lo tanto, este potencial hídrico, estas diferencias de potencial hídrico que estamos viendo no se deben a diferencias en el potencial gravitacional. Dado que nada ejerce presión sobre el agua en el recipiente, ni tampoco nada ejerce presión sobre la célula flácida, entonces también podemos asumir que el potencial de presión es igual en ambos casos, ya que sería de 0 megapascales. Por lo tanto, las diferencias en el potencial hídrico que estamos viendo en este ejemplo, ya que sería más negativo en la célula flácida que la solución de sacarosa, se deben exclusivamente a diferencias en el potencial osmótico, de manera que el potencial osmótico de la solución sería mayor, por eso tenemos un valor más positivo, porque este menos 0,24 está más cerca de 0, por lo tanto a veces se expresa como más positivo, que el potencial hídrico de esta célula flácida, que sería más negativo, más lejano a 0, ¿ya? Luego lo que estamos viendo es que en esta situación modelo las diferencias de potencial hídrico se deben exclusivamente a la cantidad de concentraciones, a cuán concentrada está el agua en la solución y dentro de la célula. Si introducimos esta célula flácida dentro del recipiente, lo que va a ocurrir es que el agua va a entrar dentro de la célula desde la solución, porque recuerden lo que habíamos visto antes de que el flujo de agua en estos sistemas es pasivo y funciona y se mueve desde donde hay más agua, es decir, donde los potenciales son más cercanos a 0,
o sea, más grandes, a donde el potencial hídrico es más pequeño. Luego, como la solución tenía un potencial hídrico más grande que el de la célula, entonces lo que va a pasar es que el agua va a meterse dentro de la célula y de esta manera la célula va a aumentar su potencial de presión, ¿ya? Porque al haber más agua dentro, el agua dentro de la vacuola, recuerden que va a ejercer presión sobre las paredes celulares y por lo tanto el potencial hídrico de la célula va a aumentar, ¿ya? Y esto va a ocurrir hasta que el potencial hídrico de la célula se equipare al potencial hídrico de la solución, que es en este ejemplo menos 0,24 megapascales en ambos casos, ¿ya? Ahora imagínense una situación contraria en la que tenemos una solución de sacarosa que ahora está más concentrada. En el ejemplo anterior teníamos que la concentración era de 0,1 molar y ahora tenemos un valor más alto de 0,3 molar. Por lo tanto, el potencial hídrico de la solución ahora es más negativo. ¿Por qué? Porque hay más sacarosa dentro del mismo volumen de agua, ¿ya? Es una solución más concentrada. Y nuestra célula es una célula turgente que en ese estado tiene un potencial hídrico de menos 0,24. Cuando ingresamos esta célula dentro de esta solución, lo que va a pasar es que el agua va a salir de la célula y esto va a ocurrir ya hasta que la célula alcance el mismo potencial hídrico que tenía la solución. ¿De acuerdo? De esta manera, el potencial hídrico de la célula disminuye, ya gracias a que ha disminuido el potencial de presión de dentro de la célula, porque al salir el agua, la vacuola ya no ejerce tanta presión sobre la pared celular y por lo tanto el potencial de presión disminuye, lo que explicaría la disminución en el potencial hídrico. Vemos, por lo tanto, que la turgencia de la célula, lo que veíamos antes de una manera como más digamos, más como por una impresión que uno tenía, menos formal, ahora vemos de manera más formal porque la turgencia celular depende del balance del potencial hídrico de dentro y fuera de la célula. Ya cuando el medio extracelular es hipotónico, ya significa que está poco concentrado, lo que vamos a tener es que el agua va a entrar dentro de la célula y la célula va a estar turgente, ¿ya? Cuando el medio extracelular es isotónico, lo que va a haber es un equilibrio dinámico. Lo que va a estar ocurriendo es que por una parte va a estar entrando agua dentro de la célula y también va a estar saliendo agua dentro de la célula, manteniendo un potencial hídrico semejante tanto dentro como fuera de la célula. Y cuando tenemos un medio externo que es hipertónico, es decir, que está muy concentrado en solutos, y por lo tanto con un alto potencial hídrico, lo que va a ocurrir es que el agua va a salir de la célula y por lo tanto la célula va a perder su turgencia hasta que finalmente ocurre la muerte celular, lo que se llama plasmólisis. Esta plasmólisis ocurre también en las células animales, no es exclusivo de las células vegetales, ¿ya? Lo que sí que sería exclusivo lo que sí que diferencia en términos del balance hídrico celular entre células animales y vegetales es que las células vegetales tienen una pared celular y por lo tanto cuando aumenta la turgencia, se aumenta en extremo, esto evita que las células se rompan porque la pared celular va a estar confiriendo cierta resistencia. Esta resistencia no es eterna ya y varía entre especies. Pero las células animales claramente no son capaces de habitar situaciones muy hipotónicas ya porque finalmente las células se llenan de agua y se quiebran. Aquí tenéis un ejemplo de lo que pasa con los glóbulos rojos, ya, porque no sé si recordáis que habitualmente tienen esta forma y esta fórmula desaparecería si se llena mucho de agua. Bueno, esto es medio anecdótico, ¿ya?
Bueno, estos flujos de agua pasivos hemos visto que estructuran a las plantas a través de la turgencia celular, de los cambios en turgencia celular, y también están implicados, como mencionaba anteriormente, en el transporte de agua y nutrientes a través del xilema, ¿ya? Ustedes recordarán que las plantas absorben el agua que hay en el suelo ya a través de las raíces. Este agua es transportado a través de la planta por un tipo de tejido que se llama xilema, ¿ya? Y finalmente es liberado a la atmósfera a través de unos poros muy pequeños que hay en las hojas que se llaman los estomas, formando ya lo que se llama el continuo suelo planta-atmósfera. Este flujo de agua se produce a favor de gradiente, ya el contenido de agua en el suelo debe ser mayor que el que hay en la planta, y por eso es que pasa el agua desde el suelo hacia las raíces. Después dentro de la planta también se debe mover a favor de gradiente, donde hay más, a donde hay menos, y finalmente el agua sale de la planta a través de los estomas porque el aire está menos hidratado que la planta. Vamos a ver este continuo suelo planta-atmósfera con un poquito más de detalle. Como os decía, el agua va a pasar de manera pasiva desde el suelo al interior de la planta, atravesando la epidermis ya de los ápices radiculares, ya serían los extremos del sistema radical. Esto va a ocurrir particularmente a través de los pelos radiculares, que no son más que células de la epidermis radicular modificadas que aumentan la relación superficie-volumen y por lo tanto permiten explorar el suelo con mayor profundidad, ¿ya? Y una vez ingresan dentro de la epidermis, se mueven hacia el xilema, que sería la parte interior, a través del córtex. Bueno, esta es una típica sistema radical de una dicotiledonia. Recordar que dependiendo de los grupos de plantas, la distribución o la arquitectura de los haces vasculares cambia ya. Pero siempre hay una epidermis, hay un córtex y hay un sistema vascular. La manera en la que el agua se mueve a través del córtex hasta llegar al xilema puede ser de tres maneras. O sea, hay tres maneras para que este transporte ocurra. La primera manera es que el agua se puede mover por vía apoplástica, que significa que se mueve a través de las paredes celulares, ya que recuerden que básicamente es un entramado de celulosa eh, eh, pegoteado, dicho de una manera no demasiado correcta, pero aglutinado por una serie de compuestos, ¿ya? También puede ocurrir transmembrana, es decir, que va atravesando membranas de célula a célula, o también por vía simplástica, es decir, a través de los plasmodesmos. Vamos a ver estos dos tipos finales con un poquito más de detalle. Cuando hablamos de transmembrana, lo que significa es que el agua traspasa las membranas plasmáticas. Y esto puede ser de dos maneras: atravesando la bicapa fosfolipídica, es decir, atravesando por difusión molécula a molécula la membrana plasmática, pero recuerden que este flujo no puede ser muy grande porque la parte interior de esta membrana es apolar, ¿ya? Y el agua tiene partes polares y apolares, y también puede ocurrir a través de canales, ¿ya? Por ejemplo, las acuaporinas, que son estas proteínas transmembrana que permiten el flujo de agua más masivo a través, ¿no? A través del poro que tienen estas acuaporinas. Respecto a la vía simplástica, solamente recordar que estamos hablando del paso de una célula a otra a través de los plasmodesmos, ya que los plasmodesmos son unos poros ya que conectan una célula con la otra
Estos poros están delimitados por la membrana plasmática, ya que sería esta línea que tenemos aquí negrita, y en el interior hay un desmotúbulo que básicamente es una prolongación del retículo endoplasmático. Bueno, pues a través de estos poros también puede fluir el agua de una célula a la otra. Recuerden que estamos todavía hablando de del córtex, ¿ya? O también del transporte desde la epidermis al córtex. De ahí va a llegar al xilema, vamos a ver un poquito después cómo fluye a través del xilema, y va a llegar, el xilema va a llevar el agua hasta las hojas, y en las hojas el agua sale por los estomas, ya succionada, como yo decía antes, por la diferencia en el contenido de humedad dentro de la hoja y en el aire. Y esto ocurre básicamente porque estos poros que hay en la hoja son los poros por los cuales va a entrar el CO2, el dióxido de carbono, dentro de las hojas para ser finalmente fijado en forma de molécula orgánica a través del proceso que se llama fotosíntesis y que veremos en las próximas clases. ¿Ya? Estos poros los tenéis aquí representados. Esto sería una hoja. En esta hoja hacemos una sección transversal, y si vemos esta sección transversal en un microscopio veríamos algo parecido a esto. Aquí tenemos lo que es la epidermis adaxial, que es la de la parte de arriba de la hoja, la epidermis abaxial, que es la de la parte de abajo, y en esta hoja, que es un ejemplo, los estomas serían los poros que tenemos solamente en la epidermis abaxial. No siempre es así, hay veces que también están en la otra epidermis, la que está en la parte de arriba de la hoja, la epidermis adaxial, ¿ya? Por estos poros es por donde va a entrar el CO2 para ingresar a las células del mesófilo donde ocurre la fotosíntesis, pero también es por estos mismos poros por donde va a salir el agua. Esta salida de agua a través de los estomas es lo que se llama transpiración. Y la transpiración va a ser mayor cuanto mayor sea la diferencia de potencial hídrico entre el interior de la hoja y la atmósfera, ¿ya? Pero para eso tiene que los poros, el poro estomático, es decir, los estomas tienen que estar abiertos. La apertura de los poros depende de dos cosas. Depende por una parte de la luz, porque evidentemente los poros, como decía, se abren o tienen que existen básicamente para el ingreso del dióxido de carbono, para hacer la fotosíntesis, y la fotosíntesis ocurre en presencia de luz. Luego lo más obvio es que en presencia de luz los estomas, que aquí los tenemos fotografiados, no en sección, sino en una proyección, como una fotografía desde arriba, digamos, estos estomas se abrirían en presencia de luz. Entonces, todos los días se abren los estomas. El momento en el que se abre el día depende, suele ser básicamente en general, no siempre, lo vamos a ver también en la clase de fotosíntesis, pero lo más frecuente es que se abran cuando comienza el día, y el momento en el que se cierra sí que es muy variable, con la especie. Pero además de estos ciclos diarios, que es lo que se llamaría un ciclo circadiano, también la apertura de los estomas depende del déficit hídrico, bien sea de la falta de agua en el suelo o en la atmósfera, ¿ya? Si hay falta de agua en el suelo o en la atmósfera, también se van a cerrar los estomas, y esto lo veremos en detalle también en las clases de fotosíntesis y de la unidad 1 y de la unidad 2. Bueno, esta transpiración, es decir, el flujo del agua a través de los estomas de las plantas, es uno de los componentes de lo que llamamos evapotranspiración. La evapotranspiración es la pérdida de humedad de una superficie terrestre, terrestre me refiero del planeta Tierra, por la evaporación del agua de las superficies no vivas, y además por la pérdida de agua a través de la transpiración de la vegetación, ¿ya? La evapotranspiración es lo mismo, y por favor no confundirlo con respiración, que no tiene nada que ver, ¿ya? Aquí hay varios conceptos que tenéis que tener muy claro. Uno es transpiración, otro es evaporación, otro es evapotranspiración y otro es respiración. Son conceptos diferentes.
Como yo os decía antes, este flujo que os acabo de describir a través del continuo suelo planta-atmósfera se produce a favor de gradiente, es decir, de donde hay menos, desde donde hay un potencial hídrico mayor a donde hay un potencial hídrico menor, y es generado y se explica por lo que se llama la teoría de tensión-cohesión. Para ver esta teoría primero tenemos que comprender algunos conceptos, ¿ya? Que vamos a comprenderlos a través de este ejemplo. Supongo que alguna vez habéis manejado una jeringa, os lo podéis imaginar, ¿ya? Si yo tomo una jeringa y le pongo una tapita en la punta para que no pueda ni salir el agua ni entrar el aire, y tiro del émbolo, lo que, lo que yo voy a sentir es como una especie de resistencia, ¿cierto? Esta resistencia del émbolo se explica por la cohesión de las moléculas de agua, ¿ya? Que la vamos a ver ahora enseguida. Y esta resistencia es lo que llamamos tensión, ¿ya? O presión negativa, que sería lo contrario de la presión positiva. La presión positiva sería cuando uno empuja, por ejemplo, imaginémonos que empujamos el émbolo, esa fuerza que se está ejerciendo es positiva porque hay una presión, cuando lo que hacemos es succionar o tirar, sería una presión negativa. También he escuchado hablar de tensionar, no sé si es muy correcta el verbo, pero podría ser, ¿no? Tensionar, ¿ya? Porque estamos generando una presión negativa. Bueno, como os decía, esta presión negativa se explica por la cohesión de las moléculas de agua. ¿Qué significa eso? Significa la atracción de las moléculas de agua entre sí, ¿ya? Esta atracción se debe a el carácter polar de las moléculas de agua. Recuerden que una molécula de agua está constituida por un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno, ¿ya? Y, y esta molécula es eléctricamente neutra, ¿ya? No tiene carga. Pero existen cargas parciales hacia los diferentes átomos. Básicamente, el átomo de oxígeno, al ser más grandote, como que atrae más los electrones que se comparten en este enlace covalente entre el hidrógeno y el oxígeno, ¿ya? Por lo tanto, como que los electrones están más cerca del núcleo del oxígeno y por lo tanto hay una condensación de cargas negativas cerca del oxígeno. Y sin embargo tenemos, por lo tanto, una concentración de carga positiva en los átomos de hidrógeno. ¿Por qué? Porque el electrón está más lejos y los electrones tienen carga negativa, ¿ya? Esta condensación o distribución de las cargas parciales es lo que genera la cohesión entre las moléculas de agua, de manera que normalmente se forma esta atracción, que es lo que se llaman puentes de hidrógeno entre el átomo de oxígeno de una molécula de agua y el átomo de hidrógeno de otra molécula de agua. Esta atracción se le llama cohesión. Pero también puede ocurrir esta atracción entre moléculas de agua y otras moléculas. Y ahí es cuando hablamos de adhesión, ¿ya? Cuando la atracción electrostática del hidrógeno se produce con otro átomo de otra cosa que no sea agua, hablamos de adhesión. Bueno, entonces, según la teoría de tensión-cohesión, la cohesión de las moléculas de agua es la que permite sostener la columna de agua sin que ésta se rompa por la tensión ejercida por la transpiración, ¿ya? Aquí lo que tenemos, en este dibujo, tenemos unos elementos traqueales del xilema, es decir, son estas férulas del xilema por donde circula el agua, ¿ya? La succión que está generada en los estomas genera una tensión que hace que una moleculita de agua salga por el estoma, pero esta molécula que sale arrastra las moléculas que tiene más cercanas. ¿Por qué? Porque todas ellas están unidas débilmente por estos puentes de hidrógeno, que es lo que llamamos la cohesión, ¿ya? Pero al mismo tiempo, las moléculas de agua también van a estar adheridas de manera débil a las paredes del xilema, ¿ya? Por lo que os contaba esta diferencia de
cargas de distribución de cargas parciales en la molécula de agua y en este caso los elementos conductores del silema. Esa es la primera parte, ya que explica cómo el agua sube por el silema. La otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que el ascenso del agua se produce por unas células que son muy pequeñas, que tienen un diámetro muy pequeño, ¿ya? Que se llaman capilares, ¿ya? Y por lo tanto, o sea, se llama capilar a cualquier conducto que tenga un diámetro muy pequeño, como por ejemplo los elementos conductores del xilema de las plantas, ¿ya? Dada este pequeño diámetro y las propiedades del agua, es que el agua puede ascender por capilaridad a través o gracias a la tensión que produce la succión a través de los estomas, como decía antes. ¿Qué significa que ascienda por capilaridad? Lo que significa es que las moléculas de agua van a ir ascendiendo pegaditas a las paredes del capilar, en este caso los elementos conductores del xilema, pero podría también ser el agua que sube por una bombilla cuando estamos chupando el mate, es lo mismo, el mismo proceso, ¿ya? El agua tiene una tendencia a minimizar la exposición con el aire, ¿ya? Y entonces, para minimizar esto, es que como que tiende a pegarse a las paredes del capilar. Y al pegarse a las paredes del capilar por adhesión, eso genera que las moléculas de agua que hay cercanas también se muevan y van arrastrando como una especie de cadena todas las moléculas que van detrás de sí. Este proceso continuado, estimulado por la tensión, es lo que va a generar la capilaridad, es decir, la ascensión del agua por el elemento conductor. Esto no podría ocurrir si no fuera porque los elementos conductores del xilema tienen paredes rígidas, ¿ya? Si fueran así más blanditas, no podría ocurrir. Lo que ocurriría finalmente es que la célula se deformaría. Pero esa es la razón por la que los elementos conductores tienen una pared secundaria lignificada que confiere rigidez y permite, por lo tanto, la ascensión del agua por capilaridad, succionado por la tensión que genera la transpiración a través de los estomas. Os recuerdo que los elementos traqueales o elementos conductores del xilema son de dos tipos: lo que se llaman los elementos de los vasos, que ocurren solamente en las angiospermas, y las traqueidas, que las tenemos en las gimnospermas y angiospermas, ¿ya? También ocurren en los helechos. Recuerden que son diferentes porque los elementos de los vasos son más cortos y más anchos y tienen los extremos muy perforados, lo que se llama la placa perforada. Esta placa puede ser totalmente perforada o parcialmente perforada, pero finalmente hay un flujo de agua, permite un flujo de agua muy grande a través de estos grandes hoyos, ¿ya? En el caso de las traqueidas, el flujo de agua entre traqueidas contiguas ocurre exclusivamente a través de unos poros, ya que también tenemos en los elementos de los vasos. Lo que pasa es que en los elementos de los vasos ocurre el flujo de agua fundamentalmente a través de los elementos de los vasos, de las placas perforadas. Estos poros ya son regiones microscópicas donde la pared secundaria no existe, solamente existe pared primaria, y esa pared primaria es muy delgada y porosa, entonces por ahí es por donde puede ocurrir el flujo de agua. Todo esto yo entiendo que lo habéis visto en botánica, por eso aquí os lo cuento de una manera más superficial, pero evidentemente lo podemos comentar si así lo necesitáis. Bueno, hasta aquí el fundamento de la teoría de la tensión-cohesión. Ya lo que esta teoría lo que nos permite comprender es, por lo tanto, cómo fluye el agua a través de la columna de agua
La facilidad con la que el agua se mueve es lo que se llama conductividad hidráulica y se denota por las letras K mayúscula sub H. Y esta conductividad hidráulica en condiciones ideales es directamente proporcional a la potencia cuarta del diámetro de los elementos traqueales. Es decir, cuanto mayor son los elementos traqueales, que serían estos hoyitos que tenemos aquí en esta fotografía de microscopio del xilema, cuanto más grande sea este diámetro, mayor va a ser la conductividad hidráulica si es que los estomas están abiertos, obviamente. Por eso estamos hablando aquí de condiciones ideales, ¿ya? ¿Y esto por qué es? Porque evidentemente a medida que el poro es más, que el diámetro del vaso es más grande, la resistencia al flujo del agua va a ser menor porque va a haber menos adhesión a las paredes, ¿ya? Y por lo tanto el agua va a poder fluir de una manera más significativa, más rápida. Y esto lo podemos poner en un contexto ecológico para ir ya viendo un poquito la aplicación de todo esto que estamos viendo tan fisiológico a la ecología. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, o lo que explica, por ejemplo, las diferencias entre las lianas, las plantas trepadoras leñosas y los árboles. Las lianas tienen unos elementos conductores que son mucho más grandes. Fijaros acá estas micrografías que están tomadas a la misma resolución, y lo que vemos es que en árboles, aquí tenemos el olivillo, aquí tenemos la Weismannia trichosperma, la Luma apiculata, tenemos que los elementos traqueales son muy pequeñitos, tienen un diámetro muy pequeño en comparado con las de las lianas. Ya aquí lo tenéis cuantitativamente, tenemos las lianas en gris, en blanco tenemos los árboles, y tenemos que en general el diámetro de los vasos es mayor en las lianas que no en los árboles, ¿ya? Y eso explica que la conductividad hidráulica sea también mayor en las lianas que no que en los árboles, ¿ya? Y eso tiene mucho sentido si pensamos que las lianas tienen que subir el agua distancias muy grandes, ¿ya? Requieren un transporte de agua muy grande. También comentar, un poco refiriéndonos a esta diapositiva anterior, que pequeños incrementos en el diámetro de los elementos traqueales van a tener una influencia muy grande en la conductividad hidráulica, porque la relación depende, es la que se muestra en la diapositiva, ¿no? Y es que es la potencia cuarta del diámetro de los elementos de los vasos. Esa es la relación, ¿no?, entre la conductividad y el diámetro. Por lo tanto, pequeños aumentos en diámetro de los elementos traqueales van a tener un impacto muy grande en la conductividad hidráulica. Ahora bien, el flujo de agua a través del xilema no va a ser siempre infinito, ¿ya? Y hay varias razones por las que puede interrumpirse, ¿ya? Por ejemplo, una situación sería cuando hay estrés hídrico, es decir, un déficit hídrico en el ambiente, hay poca cantidad de agua en el ambiente. Entonces, a medida que aumenta la tensión, ya cuando tenemos poquita agua en el ambiente, la diferencia en el contenido de agua entre la planta y la atmósfera va a ser más grande, y por lo tanto la fuerza de succión va a ser más grande a través de los estomas, y eso va a generar que finalmente ingrese aire a los elementos traqueales a través de los poros del xilema. ¿Os acordáis que yo os hablaba que habían poros tanto en las tráqueas como tanto en los elementos, tanto en las traqueidas como en los elementos de los vasos, ¿ya? Entonces se van a formar, van a ingresar finalmente burbujitas de aire a través de estos poros, ¿ya? Y esto va a interrumpir el flujo de agua. También se puede formar embolismo por congelamiento. Imaginaros que la planta está sometida a temperaturas congelantes, entonces el contenido xilomático se congela, y al congelarse se forman pequeñas microburbujas de agua, ¿ya? Porque la solubilidad de los gases es muy baja en el hielo. Cuando el hielo se derrite, entonces estas burbujas de aire empiezan a agregarse entre sí, pudiendo formar grandes burbujas de aire que van a interrumpir el flujo de agua. Bien sea en un caso, bien sea en el otro,
estas burbujas de aire, si estas burbujas de aire se expanden fruto de la tensión, es decir, de la succión del agua a través de los estomas, es que finalmente se va a interrumpir completamente el flujo del agua por ese elemento cinemático, ya que es lo que se llama embolismo o cavitación, ya la interrupción del flujo de agua dentro del xilema por la presencia de burbujas de aire. Da igual cuál sea la causa, ya si es por congelamiento o por déficit hídrico. La susceptibilidad a la embolia por déficit hídrico depende del diámetro de los poros, porque como veíamos, esta formación de burbujas de aire se inicia porque ingresa el aire a través de los poros. Y recordad que los poros del xilema son estos lugares donde la pared celular secundaria, que sería esta zona verde de acá que tenéis acá, desaparece y solamente está la pared primaria junto con la lamela media. Aquí tendríamos una célula y aquí tendríamos otra. Esta célula y esta otra, ¿ya? En este ejemplo, esta célula, este elemento traqueal está con aire porque hay déficit hídrico, entonces este aire fluye a través de una célula a otra a través de estos estomas. La facilidad con la que fluye va a depender del tamaño que tenga este poro, entre otras cosas, ya hay más razones, ¿no? Pero aquí lo que vemos que es que el diámetro medio de los poros, a medida que aumenta el diámetro medio de los poros, disminuye el potencial crítico al cual el aire pasa de un elemento, al cual el aire puede ingresar dentro de un elemento traqueal, ¿ya? Entonces, si el diámetro es muy pequeñito, hace falta que haya mucho déficit hídrico, ¿ya? O sea, que tiene que haber una tensión muy negativa para que finalmente el aire entre dentro de las células. Cuando el poro es muy grande, con que haya una pequeña tensión, ya el aire va a poder entrar dentro de la célula. Sin embargo, cuando estamos hablando de embolismo por congelamiento, la probabilidad de que ocurra va a ser mayor en función del diámetro del elemento traqueal, es decir, del diámetro de la traqueia o del elemento del vaso, ¿ya? Y aquí lo veis con estos datos, donde tenemos el diámetro promedio de los vasos y la pérdida de conductividad hidráulica. Y lo que vemos es que cada punto tenemos una especie, ¿ya? Los puntos que están negros corresponden a ramas que fueron congeladas y los puntos que están blancos son ramas que no estaban congeladas, ¿no? Entonces aquí lo que vemos es que en general los puntos blancos tienen una buena conductividad comparada con la conductividad máxima, la ideal, ya, pues por ejemplo, esta muestra tiene una pérdida de conductividad respecto a la ideal del 10%, que es muy baja, pero sin embargo, cuando sometemos esta misma especie a congelamiento, la conductividad hidráulica se pierde en un 20%, ¿ya? Que no es una disminución muy grande. ¿Por qué? Porque el diámetro promedio de los vasos de esta especie, no me importa cuál sea, es pequeño, es en torno a 15 micrómetros, 15 micras, ¿ya? Sin embargo, por ejemplo, en esta otra especie, que tampoco nos importa cuál es, esto es simplemente un ejemplo para comprenderlo, esta especie tiene en promedio el diámetro de los vasos es de 70 micras, ¿ya? Y en una situación normal, la conductividad, la pérdida de conductividad respecto a la conductividad máxima es de en torno al 25%, pero cuando esta especie, cuando ramas de esta especie las sometemos a temperaturas congelantes, se pierde la conductividad hasta casi el 100%, ¿ya? Entonces lo que estamos viendo es que la susceptibilidad a embolia por congelamiento depende del diámetro promedio de los vasos. Y hasta aquí la clase que corresponde a las relaciones hídricas en las plantas.